Empecé a dar un estudio la semana pasada donde hablamos de ha habido un parteaguas antes de Cristo que después de Cristo. Antes de Cristo, pues no se conocía nada que hay después de la muerte. Cuando viene el Señor y nos enseña, sabemos ahora qué hay cuando una persona pues deja de funcionar su cuerpo humano. Y pues gracias a Dios tenemos el testimonio del Dios que ha creado todas las cosas, que es el Señor Jesucristo, Dios hecho hombre. Y gracias a esa luz podemos tener esperanza, podemos tener paz. Habíamos hablado que en muchas partes del mundo tienen muchas creencias diferentes acerca de la muerte. Los egipcios, que cuando moría algún faraón, lo enterraban hasta con sus sirvientes para que lo atendieran en la otra vida. Lo que sí es muy interesante es que sea antes de Cristo o ahora después de Cristo, toda la humanidad sabemos que somos eternos, que hay un Dios que nos creó y que hay algo después de la muerte. Otras religiones, otras culturas enseñan que cuando una persona fallece, se sube en una barca con un barquero que le tiene que dar una moneda para que lo atraviese al otro lado, ¿verdad? Lo hemos visto en muchas películas, como cuando está el cadáver le ponen la moneda en la frente para que él pueda pagar al barquero y lo atraviese a la otra vida, etcétera. O sea, hay costumbres, hay cosas, eso es lo que estuvimos viendo la semana pasada y me quedé aquí. Los conceptos primitivos y paganos de la muerte aún existen en nuestro mundo moderno. Aún algunos tiran flores, queman incienso pues, en un brasero ante una urna de cenizas humanas. Otras religiones enseñan a mutilarse y flagelarse con el fin de ganar el favor de los dioses para una reencarnación más elevada. En otras culturas, una viuda se lanza a una pira funeral de un esposo recién fallecido. En la lejana África, aquellos sin esperanza gimen impotentes mientras los rústicos ataúdes son llevados sobre las cabezas de sus seres amados al sitio del enterramiento. En los modernos Estados Unidos de América, los que son sabios en el mundo pero espiritualmente ignorantes, hablan de tener sus cuerpos congelados. Ándale pues, en la esperanza de que en otra generación una cura milagrosa pueda aparecer y sanar sus cuerpos descongelados. Actualmente en los Estados Unidos, gente multimillonaria pide que cuando ellos fallezcan se les congele. Y hemos visto también muchas películas sobre esto, ¿verdad? De ciencia ficción, pero esto es real. Esto es real. Como muchos han pedido ser congelados y que los descongelen en cierta época futura, donde ya haya cura para ese cáncer, para esa leucemia, para esa enfermedad de la cual murieron. El humanista encara el más allá sin saber lo que hay allí. Aquellos que no han aprendido las enseñanzas de Jesús sobre la otra vida, hermanos, pueden solo buscar consuelo en los recuerdos del pasado. Y aunque las ceremonias son hermosas, falta la esperanza de la vida eterna. Por muy bonito que haya sido ese velorio, por muy bonito que haya sido ese entierro o esa cremación, ¿verdad? Si no hay esperanza, si no hay un conocimiento, si no hay una certeza de que hay una vida después de irnos de este mundo, entonces estamos vacíos. La muerte lleva al hombre ante el problema final de la existencia. El hombre ha tratado casi siempre
de bregar con la muerte en un contexto religioso de algún tipo, buscando apoyo en el Creador. ¿Ok? O sea, le damos gracias al Señor porque nosotros tenemos la palabra de Dios. No soy, yo te decía el viernes pasado que no solo es el Nuevo Testamento, no solo son las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, sino que a través de todo el Antiguo Testamento tú puedes ver muchas enseñanzas acerca del Seol o Sheol, que es la parte a donde van los muertos. Tienes que bajar a Aldo, Ruti, por favor. El judaísmo, hermanos, reconoce el valor de la continuidad y la tradición histórica. Ahora vamos a hablar sobre los judíos. Hemos hablado sobre africanos, hemos hablado sobre paganos, podemos hablar de druidas, podemos hablar de todas las creencias que han habido y que hay alrededor del mundo. Pero ahora voy a platicar un poquito sobre los judíos en frente o respecto a la muerte. El judaísmo reconoce el valor de la continuidad y la tradición histórica, pero no existe un enfoque unificado de las verdades rituales y teología de la muerte. Increíble. Esto pasa con los judíos. Por ejemplo, el judaísmo tradicional es opuesto o está en contra de la cremación. Los judíos más conservadores, los judíos ortodoxos, para que me entiendas, judaísmo tradicional, ellos están opuestos y totalmente en contra de la cremación. Por otra parte, hay filosofías judías que no se oponen y que están a favor de la cremación. Entonces puedes encontrar judíos que no están de acuerdo con la cremación, pero ahora hay judíos modernos que están a favor de la cremación. En su mayoría, los principios tradicionales del funeral judío son partes de un evento sin par en la vida de una familia. Desde el momento en que uno conoce de la muerte de un ser amado, existen ritos específicos religiosos que le corresponden. Te estoy hablando de hoy en día, no de cuando vivió el Señor, de cuando mataron al Señor, de cómo lo envolvieron, ¿verdad? En esa tela nueva de lino blanco, cómo les ponían ungüentos, ¿verdad? Mirra, etcétera. No, estoy hablando de los judíos ahora, hoy en día. Una expresión de pesar de los judíos es rasgar la ropa del que guarda luto, y a eso se le llama keriach, con K de kilo y H al final. Keriach es rasgarse las vestiduras. La rotura se hace en el lado izquierdo del corazón para un progenitor, por ejemplo, cuando mueren los padres. En el lado derecho para otros que están en el velorio. Entonces, ¿quiénes se van a rasgar las vestiduras del lado izquierdo? Los judíos que son familiares, sobre todo hijos del que está falleciendo. Cortar una cinta negra usualmente es en una capilla fúnebre o en un cementerio antes del entierro, indica angustia. No sé si en algunas películas lo has observado, pero ellos cortan un listón negro y eso simboliza que están angustiados por esa pérdida. La ceremonia se celebra estando de pie para enseñar a los deudos a enfrentar todas las penas, erguidos y en pie. El funeral judío es un rito de separación. La presencia del ataúd describe vívidamente la experiencia. La negativa se transforma en aceptación de la realidad. El funeral público brinda a la comunidad una oportunidad de ofrecer apoyo y compartir la pena.
Pues bueno, esto que te estoy enseñando, pues es muy, muy opuesto a lo que pasa en los funerales aquí en México, ¿no? Que los familiares se quieren aventar a la fosa, yo le digo a la fosa de los leones, que se abrazan al ataúd, ya van a bajar el ataúd y no sueltan el ataúd. O sea, eso, para eso está, para eso tuviste todo un día o 2 días con tu familiar, para que venga consuelo de parte del Señor, para que aceptes la situación. Vamos a seguir leyendo. El entierro judío usualmente tiene lugar dentro de 1 o 2 días después de la muerte. Los amigos rinden respeto en el servicio fúnebre y ofrecen condolencias al visitar el hogar durante el periodo de luto, que es por 7 días después del funeral. La vela se llama Shiva, así se llama una vela que prenden y se enciende y es encendida por 7 días. ¿Qué representa pues esa vela encendida que le llaman Shiva? Shiva, Shiva, pues que la presencia de Dios está ahí, ¿verdad? Está ahí junto a tu familiar. Después de este periodo, los dolientes vuelven a sus actividades normales, pero evitan los lugares de entretenimiento por 30 días. En una ocasión, no me acuerdo, a ver si Ruti se acuerda, pero nosotros conocimos a unas personas que había fallecido alguien, no me acuerdo, eh, pues si fue en una cosa violenta, no me acuerdo, hermanos. Lo que sí me acuerdo es que esta persona o estas personas al día siguiente ya tenían la música a todo volumen y dijimos, mande, ¿tú te acuerdas de eso, Ruti? No, no me acuerdo, ha de haber sido algún vecino de nosotros que dijimos, pero ¿de qué se trata esto? Si ayer enterraron a este familiar y ya estaban otra vez con las de Paquita, las del barrio y las de Caballito Dorado, a todo lo que daba. Fíjense aquí cómo los judíos guardan por 30 días luto y no andan en lugares de diversión, no está la música a todo volumen, sino se guarda un respeto y nada más es por 30 días. También aquí podemos ver que aquí en México hemos conocido personas que 3 años y todavía andan de luto. Y oye, ¿por qué siempre te vistes de negro? Es que hace 3 años falleció mi esposo. Ah, caramba. O sea, eso también, o sea, nos vamos a los extremos, ¿verdad? O sea, acá es una falta de respeto, pero también está el otro extremo. 5 años de luto, 5 años llorando, o sea, eso denota que no tenemos fe, que no conocemos al Señor, que es bueno, que es fiel y que Él sabe lo que hace. Vamos a continuar. Entonces, después de este periodo, estamos hablando de los judíos, los dolientes vuelven a sus actividades normales, pero evitan los lugares de entretenimiento por 30 días. El aniversario de la muerte anualmente se observa en la fecha de la misma, como hacemos nosotros, ¿verdad? La conmemoración de la lápida sepulcral o placa se llama develamiento y se celebra después del periodo de luto de 30 días. Se puede visitar la tumba todas las veces que desee, los familiares, los amigos, ¿verdad? Después del periodo inicial de 30 días. ¿Ok? Dice, pero mirar atrás para mostrar aprecio a una vida no es suficiente. Escucha bien, eso es lo que hacen los judíos, mirar atrás, recordar lo que pasó atrás. Dice aquí, pero mirar atrás para mostrar aprecio a una vida no es suficiente. Jesús nos enseñó que podemos mirar hacia adelante, hacia el futuro. Y vamos a ver Juan 16, 22, por favor, ¿qué nos dice el Señor?
Ahora están tristes porque les dice el Señor Jesús a sus discípulos que lo van a matar y que ya no los va a ver, etcétera. Y dice, ahora están tristes, pero cuando vuelva a verlos, se alegrarán y nadie les va a quitar esa alegría. Aún ni los judíos, hermanos, tienen la esperanza que tenemos nosotros en que cuando has recibido a Jesús en tu corazón, tú vas a vivir y vas a vivir en la presencia del Señor. Y hay un adelante, y hay un futuro, y hay volvernos a ver cara a cara y abrazarnos. Él nos dice claramente que hay una vida más allá de la muerte. Ahora vamos a ver este título con la mirada hacia adelante, ¿ok? Como Jesús quiere. No te quedes enfrascado en lo de atrás. Y no es que seamos ingratos, no es que nos olvidemos de nuestros seres amados. Yo a veces lloro porque extraño a mi papá, porque iba a platicar con él, platicábamos de muchas cosas, me daba consejos y extrañas a tus seres queridos, pero hay una esperanza de que vamos a volver a verlos, de que vamos a abrazarlos, de que vamos a gozarnos con él, con ellos. Entonces, es este título, con la mirada hacia adelante. Un funeral cristiano es más es radicalmente diferente de cualquier otra ceremonia de las diferentes religiones del mundo. Otra vez lo voy a repetir. Un funeral cristiano es más radicalmente diferente de cualquier otra ceremonia de las diferentes religiones del mundo. En estos servicios, la expresión predominante es de gozo, porque la muerte es una puerta, no un punto terminal. ¿Qué pasa cuando tú falleces? Que cambias de dirección. Ya no vives en la calle donde tú vives, ¿verdad? Ya no vives en 5 de Mayo, ya no vives en Los Laureles o yo no sé cómo se llame tu calle, pero el número tal, ese es el número de tu calle, el número de tu edificio, el número de tu departamento, ¿verdad? Cuando tu cuerpo deja de funcionar, entonces tú cambias de domicilio. Inmediatamente tú vas a vivir a otro lugar. Lo que va a quedar en la tumba, lo que va a quedar en las cenizas por un tiempo, porque también tu cuerpo va a resucitar, pues va a estar ahí en ese lugar la urna o el ataúd o la tumba, pero tu espíritu y tu alma, inmediatamente que el cuerpo deja de funcionar, el alma y el espíritu se separan del cuerpo. El cuerpo va a la tumba o lo van a cremar o lo que tú me digas, pero esa alma y ese espíritu, si tú tienes al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, subirás al tercer cielo, a un lugar que se llama el seno de Abraham o paraíso, que es la antesala de la nueva Jerusalén. Es un lugar hermoso, es un lugar de recreo, de reposo. Ahí estás en donde vive Dios, ¿verdad? Y pues por eso se llama esto con la mirada hacia adelante. En estos servicios de los funerales cristianos, la expresión predominante es una de gozo, porque la muerte es una puerta, no un punto terminal, ¿verdad? No somos como los universalistas. ¿Qué dicen los universalistas? Que cuando tú falleces, cuando tu cuerpo deja de funcionar, dejas de existir. ¿Qué dicen los testigos de Jehová? Que el espíritu, el alma y el cuerpo están en la tumba. O sea, hay muchas creencias equivocadas. Por eso tenemos que dominar la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios. ¿Qué te dice el Señor ahí? El tema central del Nuevo Testamento es la resurrección de Jesucristo.
y porque Él vive, nosotros también viviremos. Y entonces yo te pregunto, ¿tú lo crees? Que si Jesucristo vive, que si Jesucristo se levantó de los muertos, que la resurrección es la gloria del cristianismo, es la razón del cristianismo. Si nosotros creemos esto, entonces nosotros también viviremos. Voy a continuar. En la fe cristiana existen dos ceremonias claramente diferentes, la católica y la protestante, pero el tema común, fundamental de cada uno de ellas es el gozo de vida eterna en Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Qué es lo que creemos? Que Jesús resucitó, que Jesús vive y yo vivo y yo viviré porque Él vive, porque Él es fiel. Bueno, vamos a poner este título, el gozo es predominante, el gozo es predominante. Los funerales protestantes generalmente no tienen ninguna costumbre especial y única que sea universal, más allá de las prácticas usuales del servicio fúnebre y servicio de sepultura. Las prácticas consisten en la lectura de las escrituras, ¿verdad? Mientras estamos velando a ese hermano en Cristo, esa hermana en Cristo, ¿qué estamos haciendo? Bueno, pues estamos leyendo lectura de las escrituras. Yo me acuerdo, hermanos, que cuando nosotros velamos a Priscila, a Prisi, que era la hija de Netz, empezó a llegar mucha gente pues famosa en las cosas de Dios. Llegó el hermano Gwen Myers, llegaron los doctores Pardillo, llegó Fernando Sosa, llegó Marco Barrientos, llegó, creo que estuvo Marcos Witt, o sea, Héctor y Heriberto Hermosillo. ¿Por qué? Porque Nets les hacía las portadas de sus CDs, de sus discos que ellos reproducían. Entonces hasta tuvimos, ¿quién más, Ricardo? ¿Me estás diciendo? Marcos Barrientos. Marco Barrientos, y cada uno, esto fue una bendición, porque cada uno de ellos dio palabra. Primero fue el hermano Gwen Myers, luego fue el doctor Pardillo, luego, o sea, cada uno de ellos dio una parte de la palabra y así estuvimos toda la noche. A mí lo que me impresionó es que en vez de que Nets estuviera totalmente desconsolado, llorando, él era el que nos abrazaba, él era el que nos daba consuelo, o sea, estuvo tremendo. Pero ese es un velorio cristiano, donde va a haber abundante palabra, donde todo aquel que quiera compartir algo lo va a compartir, donde vamos a estar orando, donde vamos a estar cantando, donde vamos a estar adorando a Dios, que se sienta el Espíritu de Dios ahí, porque donde esté el Señor hay libertad, ¿ok? Entonces, las prácticas consisten en la lectura de las escrituras y oraciones con el cuerpo presente. La prosa y la poesía pueden ser parte del rito fúnebre. Algunos pastores incluyen un recuento de la vida, la persona o el estilo de vida del fallecido en el sermón fúnebre, ¿verdad? O sea, empezar a platicar, pues bueno, la hermana fulana era tremenda, era fiel, era poderosa en palabra, en las cosas de Dios, no sé, empezar a hablar de las cualidades de ese hermano, de esa hermana que ya se nos adelantó. Las alabanzas y melodías de adoración al Señor pueden ser una parte importante en la ceremonia. Yo les quiero decir esto, si yo llego a fallecer, por favor, hermanos, canten mucho, alaben al Señor, por favor. No lloren, estén contentos, porque el que se va en Cristo, pues ya lo están recibiendo allá con abrazos, con besos, qué bueno que ya estás aquí, etcétera. A menudo se solicitan himnos especiales o alabanzas favoritas del hermano fallecido. Esto ayuda con frecuencia a proporcionar un ambiente espiritual y un sentimiento de solidaridad
al compartir la pérdida y en la afirmación de fe, ¿verdad? Ten confianza, ten fe que el Señor está con nosotros. El tema predominante es el gozo de la vida eterna. ¿Ok? ¿Cuál es el tema predominante en un entierro y en un velorio cristiano? Bueno, es el gozo de la vida eterna. El servicio de sepultura es contar algunas historias bíblicas que refuercen el momento y una oración en presencia de familiares y amigos, dando gracias al Señor por aquel a quien Dios dio y quitó, ¿verdad? O sea, el Señor nos da a nuestros seres queridos, pero también Él dice hasta cuándo va a llegar una vida. Para aquellos que han encontrado a Cristo, no hay desesperación en la antesala de la muerte, ¿ok? Ahora que yo estuve internada, que estuve muchos meses en el hospital, sobre todo cuando estuve en neurología, hermanos, era una cosa tan espantosa, porque yo veía que no había solución, que no avanzaba yo. Y entonces llegó un momento en que le dije, Señor, si ya es la hora de irme contigo, estoy lista, Señor, estoy preparada. Que se haga tu voluntad en mi vida, Padre, porque aquí yo no encuentro la solución a esto. No me encontraban lo que tenía, todas las tardes estaba yo hirviendo en calentura. Me acuerdo que me ponían unas placas de hielo aquí en el estómago para bajarme la temperatura y eso era todas las tardes, pero no sabían por qué tenía yo esa temperatura. Sacadero de sangre todo el tiempo, etcétera. Y pues ya saben todo el testimonio, ¿no? El Señor, gracias a Dios, me sacó de ahí, me llevó a nutrición, que es otro, ahí es, yo creo que es el mejor hospital de México, donde están los mejores doctores. Entré un día y al día siguiente sabían por qué tenía yo esas temperaturas, atacaron el virus que yo tenía, el bicho que yo tenía, y a los 3, 4 días ya estaba yo como si nada, hermanos. Entonces, y yo quiero decirte algo, yo le dije al Señor, Señor, si es hora, ya estoy lista. O sea, ya estoy lista para irme contigo. Yo declaro que tú eres mi Señor, que tú eres mi Salvador. Gracias, Señor, por todo lo que me has dado, por todo lo que me diste y por todo lo que me vas a dar. Y esa es la actitud de alguien, hermanos, que tiene fe. Tenemos que estar cimentados en la roca firme, la cual es Cristo Jesús. Él dice que van a venir vientos, que van a venir tempestades, que va a venir una marea, que va a venir aguas, pero que si estás parado en esa roca firme, todo va a salir bien. Para aquellos que han encontrado a Cristo, no hay desesperación en la antesala de la muerte. Podemos decir, como dijo y como escribió el rey David, Salmo 23:4. Aún así voy por valles tenebrosos. No temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Aleluya. Aleluya, porque tenemos que tener esa confianza de que somos del Señor, de que estamos en el hueco de la mano del Señor y que nadie te va a arrebatar de ahí, ni siquiera la muerte. Esta confianza, hermanos, de Salmo 23:4, viene de dos cosas. Apunta, por favor. Esta confianza que tú tienes que tener viene de dos cosas. Una relación viviente con un Cristo viviente. Tú tienes que tener hoy una relación viva con un Cristo vivo, perdón. ¿Qué dice Juan 3:16? De modo de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, ve ese verbo, ¿en qué tiempo está? No dice crea o creyó, dice cree. Todos los días tú tienes que creer en el Señor.
Todos los días tú tienes que renovar tu relación con el Señor. No podemos decir, hace 30 años recibí a Cristo y estoy más muerto que nada, ¿verdad? Estoy más seco que nada. No hay gozo, no hay alegría, no abunda la palabra en mí. O sea, hoy tienes que creer en el Señor. No importa cuándo hayas recibido a Cristo. Yo recibí al Señor Jesucristo un mes de julio de 1977. Sin embargo, hoy creo en el Señor. Hoy me gozo en el Señor. Hoy me fortalezco en las promesas del Señor. Entonces, número uno, una relación viviente con un Cristo viviente. Que el agua viva esté corriendo constantemente en ti. Número dos, una fe inconmovible y un conocimiento de por qué Dios nos tiene aquí. Todos estamos aquí, hermanos, no por accidente. Hemos pasado por la tierra en un periodo de 70, de 80 años, de 60 años, según nuestra longevidad de cada uno, pero no estamos aquí en la tierra por un accidente. El Señor quiso que tú nacieras aquí para que le conocieras, para tener un encuentro personal con Él, para que tengas una relación con Él, de amigo, de padre, de consejero, de todo lo que tú necesitas. ¿Ok? Entonces, ¿qué necesito para enfrentar la muerte física con gozo, con alegría? Una relación viviente con un Cristo viviente, una fe inconmovible, ¿verdad? Y un conocimiento de por qué Dios me trajo a esta tierra, para amarlo, para adorarlo, para servirlo, ¿verdad? Para estar con Él. Al entender qué es la vida, podemos entender mejor el significado de la muerte. Otra vez voy a repetir esto. Al entender qué es la vida, por qué estás aquí, podemos entender mejor el significado de la muerte. Dios nos creó para un propósito especial y un plan eterno. ¿Qué es lo que va a resucitar de la tumba? Tu cuerpo físico. Tu cuerpo físico va a resucitar ya inmarcesible, ¿verdad? Ya con otras características y se va a volver a unir a tu alma y a tu espíritu que han estado con Dios. Entonces estamos esperando la primera resurrección. ¿Cuál es la primera resurrección? Cuando los cuerpos físicos de todos los que recibieron a Cristo se levanten de las tumbas y van a incorporarse, ¿verdad? A el alma y el espíritu otra vez. Cuando estemos en la Nueva Jerusalén, vamos a estar tripartitamente otra vez, con espíritu, con alma y con cuerpo, con ese cuerpo que fue resucitado. Los que no están con el Señor, los que fallecen lamentablemente sin haber tenido un encuentro personal con Cristo, su cuerpo físico se va a la tumba o a las cenizas o a lo que tú me digas, y el alma y el espíritu se separan del cuerpo y se van a un lugar que está en las profundidades de la tierra, que se llama el Sheol o Hades. En ese lugar están todos los que no pudieron tener o no quisieron tener un encuentro personal con Cristo. Se le llama el lugar de tormento o infierno y es una antesala al lago de fuego. No es el lago de fuego, es una antesala al lago de fuego. También sus cuerpos van a resucitar. Esa es la segunda resurrección. Esos cuerpos de las personas que no tuvieron un encuentro con el Señor van a levantarse y van a incorporarse otra vez a su alma y a su espíritu y tripartitamente van a ser arrojados al lago de fuego. Por eso es tan importante que tú compartas de Cristo con los que amas.
que no quede en ti, ¿verdad? El decir chanfles. No le hablé a mi tía, no le hablé a mi primo, o sea, no le hablé. Así como a mí me pasa con mi tía Julita, que me doy golpes a donde quieras, en la pared, en donde sea, de que nunca, lamentablemente, me tomé el tiempo de irla a ver a León, Guanajuato. Ella era cristiana y dejó el cristianismo para irse con los testigos de Jehová. Y una ocasión que el Señor Jesús me platicó conmigo, me dijo, tu tía no está conmigo. Fíjate qué importante es que creamos que Jesucristo es Dios hecho hombre. Los testigos de Jehová no creen en la deidad de Cristo. Y el Señor me dijo, Ruth, tu tía no está conmigo. Y pues ahora, por más que a veces cuando hago este tipo de estudios me acuerdo de ella y digo, ¿cómo la estará pasando allá abajo? Por no haberle dado la gloria a Cristo, por no haberle dado honor al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el medio que puso Dios para que nosotros podamos ir a la parte de arriba. No es por obras, como dice Efesios 2, para que nadie se gloríe. Es por creer en la deidad del Señor Jesucristo. Creer que Dios se hizo hombre y vino a morir por nosotros. Esa es la único punto en el cual podemos estar arriba y no abajo. Y esto es importante. Vamos, Ruti, por favor, léeme primera de Pedro 2:9 y ya vamos a terminar. Ya se acabó el tiempo, hermanos, nada más vamos a leer primera de Pedro 2:9 para terminar este punto y pues darle gracias al Señor por la resurrección. Si Él es el primogénito de la resurrección, nuestros cuerpos resucitarán también, hermanos. Mi Biblia está pegada aquí. Ajá, primera de Pedro. Primera de Pedro 2:9. Dice, Ajá, a ver, vale, Ruby. dice, pero ustedes son miembros de la familia de Dios, son sacerdotes al servicio del Rey y son su pueblo. Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en su luz maravillosa. Por eso anuncien las maravillas que Dios ha hecho. Aleluya, aleluya. Anuncia las maravillas del Señor. Háblales a todos de Cristo para que ellos puedan recibir al Señor Jesús en su corazón, el autor de la vida, el autor de la resurrección, hermanos. Y pues gracias por este tiempo. Que Dios los bendiga, hermanos. Amén.